porque muchos de sus compañeros no están. Y bueno, pues en estos momentos que ya ha dado inicio la grabación del encuentro, pues les comento que el día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto esencial que es el primer paso que ustedes deben dar para la realización del proyecto de servicio social en sus casas. Acuérdense ustedes que estas son 60 horas, bueno, 80 si es que las cumplen todas, que se les va a dar a todos muchachos. Pero, Ander, no te preocupes, ya te quito la inasistencia. Bueno, bienvenido. Pero muchachos, digamos que en ese sentido, ya te puse la participación, Ander. Entonces les estaba contando, pero en ese sentido, Vale, pues les gracias, quedan profe. 40 horas, 40 horas para que ustedes puedan pues realizar en sus casas, ¿sí? Pero entonces ustedes me van a decir, oiga, ¿y cómo vamos a hacer 40 horas si no sabemos ni siquiera qué tenemos que hacer? Pues la idea es que yo pueda explicarles a ustedes qué elementos deben hacer, ¿sí? La gracia es que yo también pueda explicarles y mostrarles un poco, pues, qué aspectos del servicio social ustedes deben tener en cuenta, pues, para poderlo realizar, ¿sí? Y bueno, pues la gracia es esa, que hoy hablemos de estos aspectos. Por eso, pues, voy a grabar este encuentro. La gracia es que aquellos compañeros que no pudieron estar, pues, lo vean, ¿sí? Porque pues esto no lo vuelvo a repetir y si de pronto en algún momento ustedes también lo necesitan una aclaración, pues yo directamente digo, bueno muchachos, vayan al video donde pues les expliqué los elementos del servicio social. Eso es pues como para que ustedes tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, yo quiero presentarles en primer lugar un documento, voy a proyectarlo acá, ojalá ustedes puedan ir como mirando, tomando un poco de apuntes, pues como para que sepan qué es lo que tienen que hacer paso por paso, ¿listo? Bueno, entonces estoy compartiendo pantalla y en la pantalla ustedes están viendo algo que se llaman las orientaciones para desarrollar el servicio social estudiantil obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Pues muchachos, la propuesta de la virtualidad y la propuesta de que ustedes hagan servicio social en casa no solamente la hago yo, no, la hacemos casi todos los colegios del país, porque pues lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional, y aquí ustedes pueden ver la circular 19, que es del 14 de marzo del 2020, es que nosotros como colegios tenemos que hacer trabajo académico en casa, ¿sí? Una planeación pedagógica para el trabajo académico en casa. Fíjense que ustedes desde el año pasado lo vienen haciendo, ¿no? Entonces salimos pues un tiempo de vacaciones, pensamos cómo realizarlo, tuvimos la plataforma Saberes, Google Meet, etcétera, etcétera. Y fíjense que a esto también se cobija el servicio social estudiantil obligatorio. Si ustedes ven algunas siglas que yo a veces les muestro, son estas, ¿no? SSEO. Entonces eso significa servicio social estudiantil obligatorio. Entonces el servicio también debe hacerse según la resolución número 4210 de 1996, ¿sí? Pues teniendo en cuenta esos mínimos, ¿para qué? Miren lo que dice acá. Estas orientaciones facilitan a los estudiantes de grado 11. ¿Por qué ustedes lo están haciendo desde décimo? Pues para que en 11 ustedes ya den prioridad a otros elementos como la presentación de su ICFES, para el mismo discernimiento de sus carreras, etcétera, etcétera. Y fíjense que dice para el grado 11 en el cumplimiento de servicios sociales escolar obligatorio como requisito de grado. Es decir, ustedes sí o sí requieren estas horas de servicio para su grado. Yo me acuerdo que cuando yo realicé mi servicio social, que eso fue hace mucho tiempo, muchísimos años, yo la realicé en un ancianato, ¿sí? Pues sacando algunos abuelitos y todo, y también como catequista de primera comunión. Yo me acuerdo que me valieron esas horas de servicio social como catequista. Y fíjense que para nadie es fácil, ¿sí? El servicio social pues a veces implica el moverse, ¿no? Entonces uno ir a un lugar, a un ancianato, un lugar donde hay niños, a prestar un servicio a la sociedad. Pero fíjense que a la luz de esto que está pasando desde el año pasado, pues el Ministerio de Educación dice no, no vamos a seguir haciendo esto. Es decir, vamos a mirar otros escenarios para que se cumpla ese servicio social. ¿Por qué? Porque la gracia es que ustedes hagan el servicio social para su formación integral. Uy, profe, ¿y eso para qué sirve? Pues para muchas cosas. En primer lugar, ustedes aprenden a servir en su entorno, ¿sí? A servir en su sociedad.
Segundo, por medio de sus capacidades, brindan aquellos elementos a personas que lo necesiten. En este caso, pues esos elementos y ese acompañamiento va a ser para sus familias o para las personas que tengan cercanas en su vínculo familiar. Profe, y si volvemos a alternancia después de mitad de año, que puede ser una posibilidad, valga la redundancia, ¿sí? De todas maneras, la gracia no es hacerlos ir a lugares de servicio social todavía. ¿Por qué? Porque la mayoría de lugares son ancianatos, hogares de niños, ¿sí? Lugares donde de seguro hay personas vulnerables. Y Dios no lo quiera, alguno de ustedes puede llegar a tener COVID. Y si llega a tener contacto con estas personas, pues las contagian y las matan, lastimosamente. Bueno, uno no sabe, ¿no? Eso depende del sistema inmunológico de cada quien. Hay personas adultas que se salvan y súper, pero hay personas adultas que lastimosamente se contagian y mueren, fallecen. Eso es un azar, una lotería que muchas veces uno no sabe, ¿sí? Yo me acuerdo que a mí cuando me dio COVID, me dio en diciembre, pues yo decía, uy, yo no sé si me va a dar duro o no. Pues fíjense que gracias a Dios no me dio tan duro, simplemente pues fue la fiebre y ya, y a veces como un poquito de dificultad para respirar, pero sí, digamos que mi pareja sí le dio bastante duro, muy, muy fuerte, ¿sí? Hasta incluso el hecho de tener que utilizar bala de oxígeno en algunos momentos para respirar. Entonces sería muy irresponsable si nosotros decimos, listo, volvemos al colegio, vamos a buscarle lugares para prestar su servicio social, porque eso no va a ser así. Hasta que no tengamos la vacuna, hasta que no tengamos las garantías para que ustedes no se vayan a contagiar, ni vayan a contagiar al resto y no se vayan a ver perjudicados, pues ustedes saben que vamos a salvaguardar sus vidas, muchachos. Eso siempre lo vamos a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿sí?, que pensar en mirar la manera, ¿sí? Emily, sí, o claro, a todos nos van a vacunar, esa es la idea, a todos nos vacunen, pero digamos que esto nos van a vacunar en algunos tiempos. Puede ser que a nosotros nos llegue un poco más tarde, puede ser este año, puede ser el próximo, toca es tener paciencia, pero mientras tanto cuidarnos, obviamente hacer de cuenta y que no ha llegado todavía la vacuna, para nosotros no ha llegado, y por lo tanto, pues cuidarnos, Emily, yo por eso no los puedo mandar a un escenario, así algunos de ustedes quieran, miren, yo quisiera irme para el colegio hoy mismo, ¿sí? Yo quisiera ir a darles abrazos a muchas personas, yo quisiera hacer tantas cosas, quisiera ir a viajar, por ejemplo, pero no se puede, muchachos, no se puede lastimosamente. Entonces, yo creo que este sacrificio tenemos también que mirarlo para el beneficio de la sociedad. Sí, a veces uno es irresponsable y uno, por ejemplo, va a visitar a alguien y si uno tiene o esa persona tiene COVID, pues uno se lo puede prender y es complejo. Yo sé que de pronto algunos de ustedes ya han tenido COVID o algunos de sus familiares ya lo han tenido. Por lo tanto, tenemos que garantizar su seguridad, muchachos, por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, fíjense lo que dice acá. Ustedes deben combinar su servicio social en el año 2021, pues sí, porque lo están empezando hasta este año, ¿no? Y la idea es que ustedes propongan un proyecto en el cual, ¿sí?, puedan realizar, ¿sí?, estas horas con aquellas personas con las cuales conviven en su hogar y que posterior, pues, a este periodo, ¿sí?, se puedan, digamos, que implementar algunas medidas. Entonces, fíjense cómo el Ministerio de Educación Nacional en estos lineamientos nos dicen, ¿sí? Nos dice que tenemos que realizar el proyecto de servicio social, pero de otra manera. ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense que vamos a mirar, ¿sí?, cuál es la estructura de este proyecto que nos proponen para que ustedes realicen. Dice que es un proyecto que debe articular 3 elementos: teoría, práctica e investigación. La teoría lo estamos viendo en estas sesiones, en estos encuentros. Lo que hemos visto es básicamente elementos formativos para su servicio social. Cuando vino Paula, cuando vino Tatiana, al inicio cuando yo les di los lineamientos del servicio social, hace 8 días cuando estuvo Juli y Gloria, que seguro nos van a volver a acompañar después, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a tener elementos teóricos, elementos prácticos, que son los que ustedes van a realizar en sus casas, e investigación, que es lo que vamos a empezar a realizar desde el día de hoy. ¿Qué pasa si nosotros vamos a decir, no, es que vamos a actuar y vamos a hacer tal cosa, pero si esa cosa o eso que ustedes creen que van a realizar no sirve en sus casas, ¿sí?
pues de nada sirve. Por ejemplo, yo puedo proponer aquí en mi casa, no, es que yo voy a jugar con los adultos de la tercera edad de mi casa, pero es que no hay nadie, ningún adulto de la tercera edad, pues solamente estamos mi pareja y yo. Entonces uno dice, si no hay una investigación, es decir, si no hay adentrarse uno en un contexto, ¿sí? Y decir, oiga, mire, en mi casa hay tantas personas, en mi casa hay tales problemas, en mi casa hay tantos medios, en mi casa pasa esto, ¿sí? Pues si no hay investigación, lastimosamente hace la práctica no se va a ver bien retribuida. ¿Sí? O por ejemplo, ustedes pueden decir, no, vamos a prestar un servicio social con mis abuelos, digamos que ustedes tienen abuelos, ¿sí? Y el servicio social, la finalidad va a ser acompañarlos en momentos de soledad. ¿Mm? Pero digamos que ese no es tanto el problema de algunos de sus abuelos. Para la mayoría sí. Digamos que uno en la tercera edad se siente muy solo. Entonces muchos de nuestros abuelos han manifestado esas problemáticas. Pero hay otros que no, hay otros que tienen otras problemáticas, es decir, no se sienten solos, pero sí sienten depresión por, digamos que el confinamiento, pese a que están rodeados de sus familiares, ¿sí? Bueno, otros piensan otra cosa o tienen otras cosas. Pues es importante la investigación, ¿para qué? Pues para llevarlo a la práctica. ¿Listo? Chao, Tommy, que te vaya bien juicioso. Pilas ahí con la Bueno, grabación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que para nuestro servicio social, ¿sí? Y para poder hacer estos tres elementos, la teoría, la práctica y la investigación, vamos a tener en cuenta estos cinco elementos. ¿Listo? Estos cinco elementos. Voy a llamar uno por uno como para que me ayude aquí a leer y pues de pronto que ustedes no se duerman, porque aquí miren, ya el sol ya me está dando duro. Bueno, entonces vamos con la primera persona. A ver, Damián, cuéntanos, ¿nos puedes ayudar a leer el primer aspecto de articulación con el proyecto de servicio social? vale, profe. El primero, ¿sí? Sí, porfa, espérame y te lo agrando un poquito más, ¿listo? Tú me dices si alcanzas a ver, bueno, Ya, profe. listo. Delimitación del problema. La identificación explícita de las preguntas y preocupaciones del estudiante en torno a una situación problemática de su comunidad y sobre la cual pretende realizar una indagación a profundidad. El estudiante puede hacer un análisis del contexto del problema de su comunidad a través de entrevistas telefónicas o virtuales dirigidas a líderes o a miembros de su familia. Listo, Damián, muchísimas gracias. Bueno, fíjense ustedes que esto es lo primero que nos propone el servicio social o la propuesta del Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio social. Lo primero que nos dice es, vamos a delimitar un problema. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que la identificación explícita de las preguntas y preocupaciones de ustedes en torno a una situación o algunas situaciones de su comunidad. Entonces, en este caso, pues como la gracia es no salir de casa, ¿sí? O si van a salir con las medidas preventivas y procurar que sean escenarios seguros, eh, ojalá familiares, ojalá cercanos, ¿sí? Entonces, la gracia es que ustedes en la limitación del problema, pues vean qué está pasando, ¿sí? Y cuáles son las problemáticas o la problemática más preocupante que los aqueje un poco a ustedes, ¿sí? Y a la luz de eso, deben empezar a realizar una indagación. ¿Qué quiere decir una indagación? Pues el preguntar, ¿no? El cuestionar a la comunidad. Entonces, si por ejemplo ustedes ven que en su familia hay problemas de desunión o problemas de comunicación, que porque si yo le digo a Pepita A, entonces Pepita dice que es B, pero si Pepita dice B, entonces mi hermano le pelea a Pepita porque Pepita le dijo a mi hermano que C. Entonces, fíjense que a veces rastrear esos problemas no son tan fáciles, ¿no? Entonces, eso necesita una indagación. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, entonces yo le voy a preguntar a Pepita qué entendió de lo que yo le comuniqué. Entonces Pepita me dijo, ah, no, yo entendí esto. Entonces ahí, no, mira, yo no dije esto, yo dije fue lo otro, ¿sí? Y así Pepita pues evita tener un teléfono roto, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? De problemáticas que pueden pasar en casa. Bueno, en casa pasan muchas cosas, muchas. Desde violencia intrafamiliar, eh, y la violencia intrafamiliar no es solamente con golpes, sino también con palabras. A veces papá es duro con mamá o mamá es duro o dura con papá.
Entonces pueden pasar esos elementos en casa y de seguro puede acrecentarse eso. ¿Por qué? Pues por la pandemia, por la cuarentena. Porque en cuarentena todos estuvimos confinados. Entonces ahí es donde uno, uy, Dios santo, conoce bien pues cómo papá y mamá interactúan o cómo nuestras familias pues interactúan. Entonces, ay, perdón, es que el sol está pegando muy fuerte. Entonces, la gracia es que ustedes puedan hacer un análisis ¿m? De este problema que ustedes van a plantear, ¿sí? Un problema que de seguro ustedes van a decir, no, mire, yo en lo que veo de mi familia, en lo que veo de las personas más cercanas, pasa esto. Entonces uno ahí se realiza una pregunta, ¿por qué situación o cuáles son las causas para la falta de comunicación, por ejemplo? ¿Cuáles son las causas para el fenómeno de la soledad en la tercera de mi casa, ¿sí? O en mi familia. O por qué a mis primos les está yendo mal o tienen un bajo rendimiento académico en el colegio a la luz de la cuarentena, ¿sí? A la luz de la educación virtual. Son tantas preguntas que pueden surgir como problemas que yo sí les pido que la piensen, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan analizar su contexto por medio de entrevistas. Perdón. Entonces es el hecho de que ustedes puedan hablar con sus papás, ¿sí? O con las personas que tengan cerca y puedan entrevistarlas. O de pronto, si no, que con mis primos, pero mi primo vive por allá en Suba. Pues para no irse a Suba, una entrevista telefónica. No, mira, primo, lo que pasa es que quiero preguntarte tal cosa y tal otra y no sé qué. O por medio de algunos elementos virtuales, ¿sí? Eh, digamos, no, vamos a entrevistar a tal persona y la vamos a grabar por Google Meet y esa es la evidencia de lo que yo hice, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber cuál es el problema. Y tienen que ser líderes o miembros de su familia. Eso pues como para que usted lo tenga listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud o todo está claro? Yo quiero que por favor lo hablemos de una vez, ¿listo? Es decir, que si ustedes tienen alguna pregunta, lo digan, listo, profe, mire, yo tengo esta pregunta. ¿Por qué? Porque si no, después puede pasar ¿m? Y que haya alguna duda, profe, es que usted no nos explicó. Pues, ¿hay dudas? ¿Preguntas? Profe, qué pena es que no alcanza a ver el título de la capacitación. Claro, claro, por supuesto. Espérame. El título de la capacitación, si quieres, pon, digamos que explicación del proyecto de las prácticas de servicio social. Puede ser así, ¿sí? O proyecto de prácticas formativas de servicio social. Básicamente eso sería para el título. Bueno, creo que por aquí habría una pregunta. Creo que Damián tienes una pregunta. A ver, dices, profe, ¿no hay otras alternativas que no sea con la familia? Pues, Damián, si tú ves de pronto con tus amigos, con algunos otros familiares, bueno, si me dices que no con la familia, o de pronto puede ser en el mismo colegio, ¿sí? Que te apalanques de algún profe, de los que tengas más confianza y le digas, por ejemplo, ay señor, y le digas, profe, yo quisiera contribuir a tal aspecto del colegio, me gustaría analizar alguna problemática que esté sucediendo, no sé si en ese sentido, pues, puedo hacer una entrevista, puedo, pues, consultarle a usted algunos elementos, de tal manera que puedas, digamos que, introducirte por ese lado. Aquí la aclaración y la salvedad es que no se puede presencial, ¿sí? Es decir, si es alguien ajeno a tu familia, todo lo tendríamos que realizar de manera virtual. ¿Por qué? Pues por las mismas causas que les estoy diciendo. Profe, pero es que hay personas que se han reunido en el liceo, sí, pero con debido, digamos, debido requerimientos de bioseguridad. Y yo no puedo permitir, pues, que, digamos, no, que yo quiero hacer algo en el liceo, entonces que voy a citar a Julanito y a Sutanito. No, 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 no. Procuremos que si vamos a realizar algo así, sea por plataformas virtuales. En este caso puede ser por Google Meet, no habría ningún problema. Fíjense que por aquí estamos y yo no necesito citar para el liceo, pues, para hacer estas sesiones, ¿no? Estamos haciendo por Google Meet. Sí, más o menos queda claro, Damián, tu inquietud. Bueno, Damián, con mucho gusto. Entonces, fijémonos muchachos que este es el primer paso. Y eso es lo que yo les voy a invitar que realicen para la próxima sesión de servicio social. ¿Sí? Yo quiero que por favor ustedes
puedan ir haciendo la delimitación de su problema. Entonces van a pensar juiciosos, van a pensar juiciosos. Por eso les voy a dejar estos 20 minuticos restantes para que ustedes puedan ir realizando esta delimitación del problema, pues como para que en ese sentido no vayan a tener como alguna inquietud de no, es que me toca sacar más tiempo, ¿no? Pues yo también les cedo espacio de vicio, no hay ningún problema. Bueno, entonces eso respecto a la primera parte que es delimitación del problema. Bueno, ahora bien, lo que vamos a hacer después, que ya posteriormente les explicaré, se llama la elaboración de un estado de arte, ¿sí? Y para eso, pues es mirar respecto a la problemática que ustedes tienen, qué nos dicen algunas ciencias, algunas disciplinas de estudio para poder dar respuesta a estas problemáticas. Entonces, no, ¿qué nos dice la psicología sobre el estrés para COVID-19? ¿Sí? O en el momento de COVID-19. No, si la psicología me dice que es normal el estrés, eh, que uno incluso, perdón, yo sé que a más de uno le dice dar bostezo, discúlpenme. Bueno, si, sigamos, si alguno de ustedes ve que está padeciendo, por ejemplo, ansiedad, yo les confieso, yo tuve episodios de ansiedad el año pasado, al finalizar el año. Por tanta carga laboral y por estar pegado al computador, pues imagínense todos los días eh, pendiente de las cosas. Y el cuerpo, no crean, el cuerpo le cuesta cuando uno no es de oficina. Eso es lo bonito de ser docente, que uno, la oficina va rotando y pues que uno puede intercambiar otros espacios, otros escenarios de formación, pero es que uno está todo el tiempo detrás de un computador pues eso afecta la mente, afecta los sentidos, ¿sí? Afecta también la vista. Entonces, de esa manera, en la elaboración de un estado de arte es propiamente pues mirar qué nos dicen otras ciencias respecto a la problemática, ¿sí? Y mirar y hacer un análisis crítico a la luz de la información que tengamos sobre el problema. Entonces, no que mi abuelo o mi mamá están desarrollando pues ansiedad, la psicología nos dice esto, la sociología nos dice esto, la antropología nos dice esto respecto a la ansiedad, respecto a la situación de ansiedad en COVID-19, la ciencia nos dice esto otro. Entonces yo realizo un apartado crítico, un aporte crítico, ¿no? Entonces, de seguro, pues esta situación afecta a muchas personas en el mundo, a esto a causa de esto, por lo tanto, pues yo opino que en medio de la situación de cuarentena se deben, no sé, como utilizar algunos hábitos que uno lo ayuden como a despejarse un poco de la pantalla, pero no crean ni así, yo me acuerdo que yo, pues yo troto y todas las mañanas y voy a entrenar, voy al gimnasio en las tardes, pero ni así no crean, uno se, ¿cómo decirlo? Como que uno no se predispone, sino se afecta. Esto a uno lo afecta. ¿M? Entonces, pues, y es de una de tantas problemáticas que pueden surgir en sus casas. ¿Listo? Bueno, un tercer aspecto es compartir a través de redes colaborativas, ¿sí? Conocimientos y habilidades entre los estudiantes a través de clubes de lectura, matemáticas, entre otros, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las redes colaborativas de conocimientos y habilidades? Estos espacios de servicio social. Luego de que ustedes registren sus problemáticas, en algún momento que las compartiremos, que seguramente será de en 8 días, pues vamos a mirar qué capacitaciones prospectamos, ¿para qué? Para que éstas les puedan servir a ustedes a que resuelvan de una buena manera las problemáticas que están planteando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría dijo que en la adolescencia se estaba viendo episodios de estrés, ¿sí? Entonces, de seguro una de las capacitaciones será la parte del manejo de la ansiedad y el estrés. Podría pasar, podría ser. Eso digamos que es una propuesta. Bueno, la delimitación, luego de esto, ¿sí? Las redes colaborativas, pues vamos con la delimitación de los objetivos. Es decir, ustedes van a mirar el alcance de su investigación o el alcance de su proyecto. Obviamente, pues el alcance no es curar a mi abuelita de la ansiedad, pues no porque no somos ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras, no, ¿sí? Sino los objetivos pueden ser, ¿no? Acompañar a mi abuelita a sobrellevar sus momentos o sus episodios de ansiedad, ¿sí? Eso es distinto. O ayudar a mis sobrinos o a mis primos o a mi familia a reflexionar sobre algunos aspectos.
¿sí? Eso se podría, pues, hacer. ¿Listo? La delimitación de los objetivos. Bueno, y la idea es que ustedes, cuando los delimiten, permítanme un momento. Y ahora sí es que es la señal. Entonces, cuando ustedes delimiten los objetivos, pues ustedes puedan aplicar, digamos que su investigación de una manera, pues, ¿cómo decirlo? Como asertiva a su casa, ¿sí? Digamos con las personas que lo rodean propiamente. Hasta aquí alguna pregunta porque nos queda un quinto paso. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, como no hay preguntas, entonces, listo. Entonces, la quinta parte es mirar una metodología o un plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, si yo miro un problema, miro qué nos dicen algunas ciencias respecto a esto, recibo unas capacitaciones de parte de la pastoral educativa en torno al tema que a mí me atañe y además de eso, pues fijo objetivos, objetivos que puedan ser concretos y que los puedan realizar ustedes en sus casas o en los lugares donde estén seguros, pues yo delimito una metodología o plan de acción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ustedes van a prospectar un itinerario para qué, para que puedan acompañar y puedan realizar los objetivos que ustedes se proyectan en el servicio social de manera especial con las personas que van a acompañar, ¿sí? En ese sentido se pide un esquema de planeación. Entonces, el esquema de planeación, ¿cómo sería? Pues, miren, no, yo voy a realizar en primer lugar esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar esto, para llegar a esto. ¿Listo? Eso sería básicamente una planeación. Y la idea es que ustedes tengan pues este esquema, digamos que concretando quiénes son los beneficiarios, obviamente pues cuál es la población con la cual ustedes van a trabajar, quiénes son los responsables de las actividades, en este caso ustedes, o si necesitan la ayuda de alguien, los tiempos, los recursos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hay preguntas o todo está claro, porque estos son los 5 puntos que deben tener sus proyectos, proyectos que ya les voy a mostrar dónde está el formato o cómo tenemos el formato para la realización de esto, ¿listo? Entonces, para de hoy en 8 días, ¿yo qué les pido? Que vayan pensando ustedes en la delimitación de uno o dos problemas que sucedan en su casa, en su familia o en su entorno más cercano, ¿listo? Importante para esto, muchachos, pues ser muy receptivos, investigar, indagar, pregúntenles a sus familias, hagan entrevistas, etcétera, etcétera, ¿listo? Bueno, ahora, este es el formato. Este es el formato. Aquí voy a eliminar esto. Aquí en periodo de duración va a poner del 15 de febrero al 30 de septiembre. Básicamente, o se prospecta que para el 30 de septiembre, pues ustedes ya al menos hayan terminado su servicio social. Los que han sido juiciosos, ¿no? No me vayan a decir, no, profe, es que yo falté 3, 4 veces y ¿por qué no he terminado servicio social? Pues usted ya sabe por qué no ha terminado. Entonces, en este formato que yo les voy a enviar, ¿cierto? A sus correos, van a encontrar lo siguiente y les pido que por favor lo verifiquen. Entonces, nombre del estudiante, curso, lugar, ¿sí? Aquí cuando dice el lugar, no vayan a escribir Liceo Parroquial San José, no, el lugar donde ustedes van a realizar las prácticas, a no ser que sea de manera virtual en el colegio. Entonces, Liceo Parroquial San José, digamos que método virtual, eso sí es importante. Periodo de duración, pues del 15 de febrero al 30 de septiembre, que es la duración del servicio social. Bueno, en un primer momento lo que van a hacer ustedes es el análisis aquí en este formato, ¿no? O sea, quiero que tengan en cuenta las 5 fases que vamos a tener en cuenta. O bueno, que vamos a realizar, discúlpenme la redundancia. Pero no quiere decir que ustedes vayan a realizar esas 5 fases aquí, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tercera fase son las capacitaciones. Eso no les corresponde a ustedes, eso me corresponde a mí, ¿sí? ¿Y cómo yo identifico las capacitaciones y cómo yo las propongo? Pues de acuerdo a las problemáticas que ustedes tengan. ¿Listo, muchachos? Bueno, pero a ustedes sí les corresponde algunos puntos que les voy a explicar. Entonces, miren, primero, análisis del contexto del lugar escogido para el servicio social escolar obligatorio.
Entonces lo que ustedes van a hacer es un análisis del contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir análisis? Pues que ustedes van a ver cómo es su contexto familiar, su contexto más cercano. Análisis también es reconocer o resaltar y escribir, ¿cierto? Cuáles son las problemáticas que se presentan en su comunidad, en su familia, ¿sí? O en su colegio, pero de manera virtual. Por lo tanto, pues es importante realizar entrevistas virtuales, telefónicas, no presenciales, sino en su familia, o si no están en el núcleo cercano, digamos que para mirar qué problemáticas hay, ¿sí? A veces uno puede encontrar tantas, pero puede ser que los abuelos a uno le digan, no, a mí me parece que esa no es tanto, me parece que es esta. Entonces, fíjense que uno lo ilumina. Bueno, el segundo paso que ustedes tienen acá se llama identificación y delimitación de problemáticas de carácter social. ¿Qué quiere decir? Que ustedes luego de indagar el contexto y hacer un análisis de contexto, van a identificar y a delimitar. Entonces, delimitar es, por ejemplo, de todas esas problemáticas que miraron en el análisis del contexto, escogen una, solo una, delimitan, ¿sí? Pero que sea una problemática de carácter social, ¿sí? No de carácter personal. Entonces, no, que es que la problemática que yo veo en mi casa es que no me dejan hacer las tareas en mi cuarto o no me dejan almorzar en mi cuarto. No, 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 no es de uno solo. Es una problemática que también afecta e incide a la sociedad, porque nada les sirve si ustedes les dejan desayunar o almorzar o cenar en el cuarto, si eso no le hace bien a nadie, o bueno, de pronto ustedes, pero y ni así porque los vuelven perezosos, ¿ven? Entonces, sí es importante que en este segundo punto escojan una problemática. Bueno, tercero, dice objetivos de la práctica formativa. Entonces, la gracia es que ustedes escojan un objetivo, un objetivo. Yo por eso puse objetivo u objetivos. Puede ser uno, si usted dice, no, yo quiero otros dos, listo, otros dos más, pues tres objetivos, dos objetivos. Eso depende de la intención de ustedes. Entonces, fíjense acá el ejemplo que les puse. Acompañar a animar a los integrantes de la tercera edad de mi casa para combatir la problemática de la soledad, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener un buen objetivo. Bueno, ahora, plan de acción de la práctica formativa, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí en este plan de acción? Miren, esto. Un esquema de planeación, es decir, coger un calendario y decir, no, mire, la práctica que yo, esto no lo van a hacer para hoy en 8 días, ¿no? Solamente van a hacer el primer aspecto. Y si quieren el segundo, o sea, el primero y el segundo. Lo que es el objetivo, el plan de acción, la descripción general, el aporte, las conclusiones, eso lo hacemos después, pero hoy de una vez yo lo estoy explicando para que ustedes sepan. Bueno, entonces, en el cuarto aspecto que es plan de acción de la práctica formativa, ustedes tienen que escribir pues un esquema de planeación, el nombre del beneficiario, los beneficiarios, ¿no? Que digamos que los ancianos de mi familia, ¿sí? O los adultos de la tercera edad de mi familia. Tiempo estimado, entonces no, voy a trabajar 40 horas, bajar 30 horas. Voy a trabajar en varias sesiones, pueden ser en 10 sesiones de 40 minutos, ¿sí? Recursos, entonces, ¿qué van a utilizar? No, que yo voy a utilizar que unas cartillas, que voy a utilizar unas sillas para que pone a bailar a mis abuelitos, que un equipo de sonido, o que va a necesitar la plataforma de Google Meet, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. En el quinto punto es describir de manera general lo que ustedes van a hacer. Entonces, describen los elementos característicos importantes de su experiencia. Bueno, el aporte. Entonces, ustedes aquí proponen una reflexión sobre los elementos que ha aportado esta propuesta para su servicio social. Conclusiones, mínimo 3 aspectos que concluyan de esta experiencia de servicio social. Y las evidencias. ¿Qué deben realizar ustedes al final? Eso ya viene a ser como en agosto más o menos, julio, agosto más o menos. Van a hacer un link, van a poner un link de un video que van a realizar por la plataforma de YouTube.
El video no puede tener más de 10 minutos, es decir, usted puede hacer un video entre 1 y 10 minutos, pero si tiene 11 minutos, pues tenemos inconvenientes, porque la gracia es algo muy resumido. Ahora bien, no me van a hacer un video de 1 minuto y 1 segundo, no, 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 no. Sí les pido que por favor procuremos llegar a esos 10 minutos. 10 minutos es muy sencillo, no es tan complejo. Esto como pues para que ustedes lo tengan listo, porque estas son las evidencias, es decir, aquí se pueden agregar fotos, imágenes, audio, etcétera, etcétera, ¿listo? Bueno, y por último aquí lo que dice observaciones de la implementación de la práctica, entonces es observaciones por parte del personal encargado, en este caso pueden ser sus papás, las personas o seres queridos que estén viendo que están realizando el servicio social, pues una observación de parte de ellos, no, que me parece que el servicio social fue una práctica muy buena para mis hijos porque les ayudó a aprender sobre cómo desenvolverse en el ámbito social, cómo ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Perfecto, ustedes lo pueden poner ahí, listo, no hay ningún problema. Bueno, y ya pues los anexos, entonces aquí en la sección de anexos, pues lo que tiene que ver con imágenes, etcétera, etcétera. El link de YouTube lo van a dejar acá en evidencias de la práctica. Pues entonces anexos, si de pronto hice una entrevista, por ejemplo, un cuestionario, etcétera, etcétera, y lo pueden poner, ¿listo? Bueno, eso para que ustedes sepan lo que vamos a realizar, ¿listo? Esto que vamos a realizar les va a valer a ustedes un porcentaje de horas. Entonces yo sí les pido que por favor sean ustedes conscientes pues del juicio, de la dedicación que deben tener para realizar esto, ¿listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, o todo está claro? ¿No hay preguntas? No sé, ¿no hay preguntas? Sí, Ander, sí es obligatorio. Pues, yo procuro decir que no es obligatorio como para que no sea algo impositivo, ¿sí?